Hola, buenos días. Voy a tratar de aclarar algunos comentarios que hay en el último caso que publicamos y que tiene que ver con la asignación del sexo y los puntos de vista que puede tener cualquiera de los especialistas, que estos son total y completamente válidos. Su práctica médica es su práctica médica. Ellos pueden, digamos, decir lo que mejor les parece, y dependiendo también de su experiencia, pues decir o dar a sus pacientes un 100% de certeza. Desde mi punto de vista, ya veremos, eso de 100% de certeza hay que verlo con mucho cuidado. Yo tengo más de 20 años, tengo 21 años ejerciendo el ultrasonido, y déjeme decirle que a estas alturas de mi vida sé que no soy infalible. Y es normal, porque ni siquiera mi profesor, que había escrito unos cuantos libros, era infalible, y de hecho tenía un CD sobre sus equivocaciones que fue publicado, y de hecho fue una de las más grandes ventas que tuvo. Este es el artículo original en el cual estos investigadores hablan sobre la asignación del sexo. Es un artículo que apareció en la revista Blanca en el año 2006. De hecho, lo tomé directamente de allí. Y cuando se dice primer trimestre, ellos asumieron entre las 12 y las 13 semanas y 6 días. No hablan de las 11. Imagino que esa edad gestacional se les hacía más difícil poder asignar el sexo. Y estos fueron los resultados. Fíjense que la asignación del sexo fue posible en 613 de 656 pacientes, es decir, en el 93% de esos fetos. Y que la identificación estuvo de acuerdo dependiendo o dependía de la longitud del feto. Es decir, que ellos concluyen que en el 85% de los fetos que medían entre las 12 y las 12 semanas y 3 días pudieron asignar el sexo. En el 96% si el feto medía entre 12 semanas y 4 días y las 12 semanas y 6 días. Y por supuesto, como siempre lo sabemos, eso no hay que ser un mago o un genio para poder decirlo. Mientras más semanas de gestación tiene ese bebé, mientras más grande es más fácil asignar el sexo, llegando a un 97% de certeza cuando los fetos estaban entre las 3 y las 13 semanas y 6 días. Yo normalmente trato de hacer el estudio de las 11 a 13 semanas y 6 días entre las 12, y trato de que el feto no llegue a las 13 semanas. Por lo tanto, si tomamos en cuenta este trabajo, yo más o menos tendría que estar hablando de estas tasas de diagnóstico. Ahora bien, ya veremos más adelante otras cosas importantes. También dicen que el sexo fue más fácil de asignar, con un 99-100% de los casos, si se trataba de varones. Pero en el caso de las hembras fue de 91.5% si el feto tenía 12 semanas, entre las 12 y las 12 semanas y 3 días, del 99% entre las 12 semanas y 4 días y las 12 semanas y 6 días, y de 100% si tenía 13 a 13 semanas y 6 días. Yo procuro no realizar estudios luego de las 13, de hecho no me gusta esa edad gestacional. Yo prefiero hacer mis estudios entre las 12 y las 12 semanas y 6 días, o de ser posible 4 o 5 días. De hecho, en la medida que podemos, pedimos la papá y la beta HCG a las 10 semanas y entre las 11 y entre las 11 y las 12 semanas, o mejor dicho, a las 12 semanas realizamos el estudio. Ahora bien, fíjense que está hablando, el estudio está hablando, o nos está diciendo que fue posible, pero que habían dos variables que modificaron las tasas de diagnóstico, las tasas de asignación de sexo. Una que tenía que ver con el tamaño del bebé, siendo menos certero cuando estaban a edad gestacional entre las 12 y las 13 semanas, entre las 12 y las 12 semanas y 3 días, y cuando teniendo más certeza en los casos en los que se trataba de un varón. Sin embargo, este estudio, por supuesto, no toma en cuenta, primero, el número de fetos que tú tienes que evaluar para poder tener esta competencia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en hernia diafragmática, el índice long to head, en el artículo, en uno de los artículos publicados, nos dice que hay que hacer 40 hernias diafragmáticas, 40 long to head, para poder ser competente. Yo les digo, yo tengo 21 años haciendo ultrasonido y no tengo 40 registros de fetos con hernia diafragmática. Es decir, yo podría decir que no soy un experto, según ese artículo, por supuesto, porque tengo que haber hecho 40 para poder decir que soy experto. Ahora bien,
¿Cuántos de estos tienes que haber hecho? Seguramente hay artículos publicados para tú decir que eres un experto y poder decir o predecir en el 100% de tus pacientes femeninos y masculinos que van entre las 11 y las 13 semanas, predecir el sexo con 100% de certeza. Más aún, hay otro punto importante que tiene que ver con las resoluciones de los equipos. Si bien es cierto que se usaron equipos súper de alta resolución, para su momento un ATL HDI 5000 era considerado uno de los mejores equipos en ese momento. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto que está aquí? Bueno, podemos concluir que hay que ser muy cauto a la hora de asignar el sexo en un feto de edades gestacionales que están entre las 11, que fíjense que aquí no lo tocan, pero entre las 11 y las 12 semanas y 4 días. Sin embargo, nosotros recibimos fetos con sexos asignados a las 11 semanas todos los días y a cada rato. Segundo, que esto hay que decirle al paciente que va a depender de si es hembra o es varón. Y entonces es ahí donde a veces cuando hay revelaciones de sexo te dicen, no me diga que es varón o que es hembra. Entonces tú le vas a decir, no, bueno, en el 100% de los varones yo puedo decir que son varones. Bueno, ¿qué le estás diciendo? Si le estás diciendo el sexo a las 11 semanas o a las 12 semanas y que en el 100% de los casos lo puedes diagnosticar, le estás diciendo que es un varón. Entonces, la paciente lo toma como que le echaste a perder la fiesta. Muy bien. Otra cosa tiene que ver no solamente con la longitud, tiene que ver con el tamaño del feto, tiene que ver también con el sexo, si es hembra o varón. Aparte de esto, tiene que ver con la resolución de los equipos, y déjenme decirle que por lo menos en Venezuela, en el momento actual, 60% de las personas deben tener equipos de baja resolución, un 20 a 30% equipos de resolución media, y de ahí en adelante un 10% equipos con alta resolución, dentro de los cuales nosotros no nos consideramos que tenemos los equipos con más resolución posible o disponible en el mercado. No lo tenemos, porque sencillamente en este momento no podemos darnos ese lujo de pagar un equipo de 150,000 o 200,000 dólares. Muy bien. Otro punto importante es lo siguiente. Yo que tengo, digamos que, algo bueno y malo en mi práctica. Yo puedo saber, porque recibo pacientes referidos de múltiples médicos y de toda la ciudad, inclusive de los estados que me rodean. Por eso es que ustedes ven que hay tantas anomalías, porque yo recibo pacientes de todos lados. Todos los días recibimos pacientes de todos lados. Pacientes que tienen que viajar hasta 3 y 4 horas para llegar a donde yo trabajo. Y yo les puedo decir qué médico hace las cosas muy bien y qué médico tiene una máquina que le permite hacer buenos diagnósticos. Ojo, la máquina no define el médico. Yo conozco un médico que ve más allá del tocuyo, que tiene unos diagnósticos fantásticos y que estoy seguro que si ese médico tuviera una máquina mejor, déjenme decirle que sería prácticamente casi que infalible. Aunque ya les dije que lo de infalible no existe. Y con estas máquinas que en su mayoría están esparcidas por toda la ciudad, la mayoría no tiene la capacidad de resolución para poder asignar con un 100% de certeza el sexo de un bebé. ¿Ok? Nosotros lo vemos máquinas imágenes que nos envían donde tú ves que hay cristales partidos, donde hay una burbuja de aire en un transductor, en una imagen, donde la resolución es muy baja, donde la vía de abordaje no fue la adecuada. ¿Ok? Yo he visto asignaciones de sexo en fetos por vía abdominal en fetos de 11 semanas. ¿Ok? Y la verdad que no entiendo. Ahora, recuerden una cosa, es fácil acertar porque tenemos prácticamente o es hembra o es varón. Es una rifa de dos números. O sea, usted, aún no viéndolo, con que usted diga cualquiera de los dos, tiene un 50% de posibilidades de estar en lo correcto. Bien, para terminar, lo único que yo les puedo decir, que recuerden que en el estudio del primer trimestre, que es un estudio donde nosotros debemos hacer las cosas muy bien y que quede plasmado con las imágenes que medimos la translucencia nucal donde era, que medimos el hueso nasal como es, que hicimos todo el protocolo como debe ser. Si usted se equivoca en el sexo, el paciente no va a decir que usted hizo un buen estudio del primer trimestre. El paciente va a decir que usted se equivocó. Y para él, aunque sea importante, y es lo más importante, saber que su bebé está sano, téngalo por seguro
que usted está perdiendo por lo menos el 80 o 90% de credibilidad con su paciente. Lo hemos visto en las últimas semanas. Vimos 3 pacientes a los cuales le habían dado un sexo, era otro, y finalmente los familiares y el papá del bebé estaba súper molesto. Y ese paciente en esa consulta lo dijo a voz populi: yo me voy a cambiar de médico. Entonces nos estamos exponiendo por presiones de los papás a edades gestacionales muy tempranas, a asignar sexos que pudiéramos estar equivocados, a perder credibilidad, a que además el paciente hable mal de nosotros, y tercero, a perder un paciente que desde el punto de vista económico en este momento, en este país, hay gente que pelea porque un paciente se le fue. Y te llaman y te dicen: mira, ¿qué pasó con mi paciente? ¿Dónde está mi paciente? A veces ni siquiera sabes si el paciente volvió o no volvió, porque es que yo por lo menos particularmente ni percibo paciente ni me creo dueño de pacientes. Yo tengo muchos pacientes que yo les doy el diagnóstico y no vuelven, porque piensan que yo soy el malo de la película. Independientemente cómo se los dé. Se los das en un sobre cerrado, dicen que no les explicaste y que eres malo. Se los explica y dicen que no supiste explicarle y que fuiste violento con tus palabras, que los agrediste. Se los dice de cualquier manera, y siempre en el diagnóstico prenatal, cuando el diagnóstico no es favorable para el paciente, usted va a ser el Satanás de esa consulta. Siempre va a ser así. Y aunque el feto nazca, el recién nacido nazca, y tenga lo que usted le dijo, usted va a seguir siendo no el que le hizo el diagnóstico, sino el que lo agredió verbalmente cuando le dio el diagnóstico a esa paciente. No existe forma de dar buenos diagnósticos. Y bueno, me salió un poquito, pero déjenme decirle que solo ustedes hacen su práctica, ustedes deciden qué van a decir, qué no van a decir, qué van a decir con cuidado y hasta qué punto desean exponerse en dar sexo a edades gestacionales muy tempranas, como yo lo he visto a las 11 semanas, por ejemplo. Bueno, feliz día y que estén muy bien.